Muy bien, seguimos entonces con las meditaciones sobre esta oración modelo que tanto conocemos y que tanto amamos. Vamos a ir allí por el verso 11. Leemos igual los primeros dos versículos y incorporamos así estos pensamientos allí. Jesús decía entonces: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bueno, verso 11 cambia como el escenario, ¿sí? Estábamos enseñados por Jesús, mirando y orando, enfocados en el Señor, ¿sí? Frases o hay allí, tu nombre, tu reino, tu voluntad, Esto era lo que miramos en el verso 9 y 10. Enfocado totalmente en Dios, ¿sí? Así que buena parte de la oración modelo, Dios quiere que nosotros nos enfoquemos en Dios, en el Señor, y nuestros pensamientos mirando allí, esto que leíamos recién, o sea, tu nombre, tu reino, tu voluntad. En todo esto se trata de Dios, o sea, para estar orando, hablando con Dios, tenemos que enfocarnos en Dios, pensar en Él, lo que Él es, lo que significa para nosotros y lo que importa, su voluntad, su propósito en nuestra vida en particular y en el mundo, ¿sí? Y allí sí, cambia totalmente y nos permite ver esto que sería pedir, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Allí pasamos de tu nombre, tu reino, tu voluntad, a nuestro. ¿Sí? Ahora es interesante que no es mi pan. ¿Sí? Es decir, bueno, Dios, dame mi pan. No puedo, no debo ser egoísta y pensar solamente en mí. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Lo que importa, lo que importo yo en mis oraciones. Y lo que no importa, a veces en mis oraciones, mi prójimo. ¿Sí? Y qué interesante, Dios nos enseña a pedir el pan, pero el nuestro, o sea, el mío, el tuyo, el de él, el pan de todos, porque no puedo pedir para mí mismo solamente, no puedo buscar solo mi bienestar, sino también pensar en el de mi prójimo, el de mi hermano, el de mi vecino, aquella persona que está cercana allí. Y bueno, también hay pensamientos en la vida cristiana de pronto que han pensado, han dicho que no está bien pensar porque esto se trata de la vida material. El pan es todo el alimento físico y también los bienes materiales. O sea, yo no puedo pensar que a Dios se va a interesar solamente en que yo tenga pan, ¿sí? Sino también todos los bienes, todas las cosas físicas que el ser humano necesita. Pero hubo y hay muchas personas que piensan que este texto solo se puede leer con el contexto
de Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 35, que dice: entonces Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto es el pensamiento de muchos de los creyentes hoy, pero muchísimo más en la antigüedad, que proponían o suponían que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no debíamos pensar en ninguna cosa material y solo en lo espiritual. Y ellos decían que cuando Jesús nos enseñó a orar, y cuando nos enseñó a pedir el pan nuestro de cada día, se estaba refiriendo solamente a Jesús, que por supuesto yo no puedo dejar de aceptar eso. Decir, bueno, este Jesús que es el pan de vida, yo lo quiero. Nosotros debemos quererlo. Ese pan vivo que es Jesús, es el que yo necesito en mi vida, y eso sí, sin lugar a dudas, estamos totalmente de acuerdo y lo necesitamos. Él es el pan de vida. Pero no quiere decir que yo no pueda también pedir, ¿sí?, ese pan material, ese alimento, esa cosa material, ese bien material, porque Dios también se preocupa y se ocupa de nuestra situación material, ¿sí? Miremos allí en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 30. Jesús, en el capítulo 24, después de la resurrección, fíjense en el contexto, que en la importancia que era Jesús resucita, ha consumado la salvación de toda la humanidad, ¿sí? Y se encuentra camino de Emaús, con aquellas personas que van, se sienten perdidas, porque creen que ya no va a estar más el maestro con ellas. Y allí en el verso 30 del capítulo 24 dice que: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. O sea, si fuese cierto que solamente lo espiritual importa, Jesús no se hubiese ocupado de darles de comer a estos amigos de camino de Emaús. O sea, por supuesto podemos hablar de la multiplicación de los alimentos. Allí, en tantas ocasiones, los 5.000 y todas esas narraciones que son clarísimas de que a Dios le interesa mi bienestar físico, mi alimento, mi pan, ¿sí? Pero también aquellas cosas que de pronto puedo estar necesitando, ¿sí? Cuando uno piensa, se interesa solo por la comida, ¿y qué tal de la casa y del techo? Y de que no entre la lluvia y cuántas otras cosas que a veces padecemos. Qué importante que es saber que a Dios sí le interesa. Que sí puedo pedirle cosas materiales. Aún aquellas que podríamos pensar que no, eso no. ¿Sí? Pero si está bien tener una buena silla, un buen sillón, cuántas otras cosas que nosotros tenemos en nuestros hogares. O si pensamos de otra manera, tendríamos que decir, todo eso tiene que salir de mi casa. A Dios sí le interesa cómo yo estoy, mi comodidad, y por eso me autoriza, me dice que yo puedo pedir ese pan nuestro de cada día, esa cosa material que necesito para tenerla y para poder vivir.
Miremos, lo que antes decíamos, de esa alimentación de los 5.000. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 5. Esto es muy conocido. Dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron para los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús, ocupándose el hambre material, del pan. Entonces sí, a Jesús le interesa tu hambre, tu necesidad de alguna cosa material. Y sí, a Jesús te dice que puedes pedirla al Padre, ¿sí? Aquella cosa que estás necesitando, aquella cosa que te hace falta. Recordemos también aquel encuentro de Jesús con Pedro, cuando el Señor se acerca a ellos después de haber resucitado y ellos están pescando, ¿sí? Esa frase, Pedro, ¿me amas? Lo que antecede es Jesús después de haber resucitado, aún todavía con las señales en las manos, las señales en su costado de lo que fue la crucifixión. ¿Qué hace? Hace fuego y prepara un pescado para que ellos desayunen. Fíjense que cómo Dios se interesa por nuestras necesidades materiales. Cómo Dios entonces nos autoriza a poder pedir aquellas cosas que de pronto estamos necesitando. Por supuesto, recordamos, Dios pide, nos manda que nosotros pidamos el pan nuestro, ¿sí? El pan mío, el pan de él, el pan de aquel, el pan de todos, para cada día. Poder pedírselo al Padre. Entonces estamos ciertos de que Dios se ocupa y preocupa por nuestras necesidades. Que Dios bendiga nuestras vidas y que podamos nosotros acercarnos confiadamente ante su trono de gracia para pedir aquella cosa, aquel bien material que estamos necesitando. Sabiendo que como yo lo necesito, también lo necesita mi prójimo, y entonces pido el pan nuestro, ese bien para mí, para mi prójimo también. Que Dios les bendiga.